Amén. ¿Qué necesidad tengo yo, hermana, de apretarle la mano y eso va a hacer la diferencia a lo que lo he hecho? ¿Ah? Ya el hermano ya como lleva tanto tiempo que ya está entrando una confiancita y ya es, no solamente me saluda, sino que ya es sobe. Amén. Y usted sabe cuando se le saluda hay malicia, ¿o no? O es que usted nació apenas ahorita. Ay, tiene los ojos cerrados. ¿Ah? Usted sabe cuando en una mirada el hombre o la mujer ya quiere decir muchas cosas, ¿o no? ¿Ah, o no? ¿O no? Aún están los esposos, hermanos. La esposa no tiene necesidad de que el esposo llegue y le diga, mita, mi amor. No, ya, con la mirada ya, la mató. Aleluya, sí es. Amén. Se puede tolerar lo que sea, menos el pecado en la iglesia. Amén. El asunto es tan serio que si no se arrepiente o deja de imponer disciplina, primero arrepentimiento y luego imponga disciplina. Usted que está viendo que algo está funcionando mal en la iglesia, usted debe imponer disciplina. Hermano, eso está mal hecho. Venga, si usted no quiere arreglar, entonces yo voy a ir al pastor. Pastor, pasa esto, mire esta anomalía. Pero ¿por qué está sucediendo, hermano, tanto chimorreo, tanta murmuración en la congregación? Hermano, se está yendo esto de mal en peor, hermano, está retrocediendo esto, hermano, porque no se está divulgando el pecado en la iglesia. El asunto es tan serio que si no se arrepiente o se deja de imponer disciplina, Cristo les advierte, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Toda la iglesia enfrentó la espada de batalla de Cristo. Los herejes, por practicar su herejía e iniquidad. ¿Sabía usted, hermano, que así yo sea inocente por culpa de un pecado que haya en la iglesia, por un solo pecador, el juicio cae y también cae sobre mí? Ojo con esto. Toda la iglesia enfrentó la espada de batalla de Cristo. Los herejes por practicar su herejía e iniquidad. Amén. Por practicar. Y el resto de la iglesia por tolerarlo. Si yo en un sentido tolero tu falta, tu pecado, hermano, ciego del bulto. Por eso, hermano, no te puedes tolerar, porque aquí dice la palabra. A ti, primero dice, vendré a ellos y pelearé contra ti. Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Vendré a la iglesia. Oiga, hermano, qué juego de palabras esto, hermano. Sea bendito el nombre de Cristo, hermano. Por eso, hermano, usted que está viendo algo que está sucediendo en la iglesia, hermano, no se quede callado. No se haga el que no es con usted. Porque si es con usted, cuando se practica el pecado y cuando se alcahuetea, se tiene que confrontar con la espada de Cristo. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto. Mire, vendré a ti presto. ¿A quién? A la iglesia. Vendré a ti presto. Confrontaré a toda la iglesia. Primero a ti. Y pelearé contra ellos. Viene y reconviene con el pastor. Viene
Si el verdadero es inocente, no se había dado cuenta, puede salir ileso. Y luego viene contra los herejes, contra los que practicaban esa doctrina. Y pelearé contra ellos. Es contra ellos, no contra ti, contra la iglesia, contra ellos. A ellos los combatiré. Por eso, hermano, las doctrinas de error no se puede permitir en la iglesia. El pecado no se puede tolerar en la iglesia. Cuando usted ve que hay, hermano, pecado en la iglesia, hermano, llame a ese pecador y dígale, venga, usted qué está haciendo, usted no dice que es cristiano, confróntelo, y si no se arregla, llame un testigo, y si no, llame a la iglesia, y si no, que a la iglesia, échelo. Prefiero quedarme solo e irme con el Señor que no con una multitud y tener que ir a confrontar los juicios. ¿Estamos de acuerdo? ¿O usted quisiera irse conmigo al infierno? ¿Ah? Por alcahuete. Ay, que como ese pastor es que nos está guiando, pues él puede de vez en cuando por ahí. Es que él es un ser humano. Amén. Porque muchos, como somos seres humanos, queremos justificar nuestra humanidad. Amén. Ah, no, es que el pastor es un ser humano. Ahí está ese sinvergüenza, corrompido, con profetiza y todo, para la cárcel, güey. Es que ese es un ser humano. Y de seguro que sale de allá de la cárcel y sigue ministrando en la iglesia. De seguro que el pueblo sin realidad es tarado, hermano. Amén. Aquí en esta iglesia de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, el que cae en adulterio o fornicación, hermano, teniendo un caso ya no puede ejercer ministerio alguno. Al menos durante yo esté aquí. El que cayó en adulterio, hermano, no tendrá participación en liderazgo alguno. En otras partes sí, allá ellos. Pero aquí, o se es santo o se es puro, o hermano se es mundano. Amén. Porque en muchas partes, hermano, están ejerciendo pastorado, hermano. Hombres recasados. Hombres que se la fallaron, se le jugaron a la esposa. Se divorciaron y ya. Con eso solucionaron todo. Y ahí están ejerciendo ministerio. Ojalá yo me permitiera mencionar siquiera 3 nombrecitos de 3 pastores de renombre en nuestro país. Están ejerciendo un ministerio y ellos saben que yo sé quiénes son. La iglesia no puede en forma alguna tolerar el pecado en absoluto. A los jactanciosos corintios que orgullosamente toleraban a un hombre culpable de incesto, el apóstol Pablo les dijo. Mire lo que les dijo el apóstol Pablo a ese hombre que, hermano, había sido sorprendido en incesto. Aleluya. 1 Corintios 5, 6 y 7. Por eso usted, hermano, tenga mucho cuidado, usted que le gusta jugar con las hijas de su esposa. Porque se puede cometer incesto sin darse cuenta. Es que yo charlo sanamente. Entre tanto sobe y sobe sale ampolla. A mí no me vaya a decir que un espiritual, hermano, juega de mano con una mujer que no sea su esposa. Capítulo 5, versos 6 y 7. No es buena vuestra jactancia. Ellos, hermanos, sabían que ahí estaba el que estaba cometiendo incesto. Y de seguro que era un principal de la iglesia, un colaborador de la iglesia. Ay, pero el hermano que participa en la iglesia y mira, jugando con la nena, jugando con la y toque. Ay, se jactaban, se gozaban de ver a ese cristiano, hermano, en ese incesto.
Eso es lo que dice la palabra, hermano. Ellos se jactaban, se gozaban, se deleitaban. Ay, es que él es tan cariñoso, es tan carismático que mire cómo juega con la hija mía. Vaya al trasfondo histórico de este acontecimiento para que se dé cuenta hasta dónde llegó la iglesia de Corintio. Era una iglesia carnal. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis que un poquito de toque se puede ir a otra cosa? ¿No sabéis que eso de estar recargando el hombro, recargando piquito allí, piquito acá? Por eso en la iglesia de Jesucristo ya tiene que acabarse eso, ese ósculo santo. Porque muchos llegan con doble intención. ¿Por qué no van y saludan los jovencitos a la anciana? Y le dan piquitos a la anciana, tienen que ir a buscar a la jovencita. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Como Cristo fue sacrificado por nosotros, que es el pan que nos ha alimentado, hacer morir la vieja levadura, dar lugar a la nueva masa, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. El versículo 5 dice, el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne. Es insectuoso, hermano, había que sacarlo de la iglesia, para que ya en la iglesia el diablo lo revolcara o volviera nada, y luego allá de manera relacionada, y volviera en sí cuando llegara a la iglesia, arrepentido de todo corazón, y Cristo lo mataba y se lo llevaba. Estudien la palabra. Aleluya. A los creyentes que están en pecado se les debe hacer sentir mal en el compañerismo y adoración de la iglesia. Usted no es para que usted se sienta cómodo, que aquí se le va a predicar un mensaje suavecito, tranquilo. Usted que está en adulterio, no se preocupe. Usted que es de labios sucios, no se preocupe, tranquilo. No, señor. O se arregla o se pierde. Y usted hasta en tanto no se arregle, usted no puede ser mi amigo. No puede ser mi hermano. Que quede bien claro esto, los creyentes que están en pecado se les debe hacer sentir mal en el compañerismo y adoración de la iglesia, al ser confrontados poderosamente con la palabra de Dios. Mucho menos la iglesia debe proporcionar un ambiente en el que los corrompidos y perversos o pervertidos se sientan cómodos. Ay, a mí me están recibiendo también en la iglesia. Y por eso es que a mí me gusta esta iglesia. Porque yo ya como soy de boquisucio, yo como soy de corrompido, soy un fornicario, soy un ladrón, soy esto y aquello. Y mire cómo me atienden. No vaya a creer, eso no es así. O se arregla o tiene que tomar una determinación, o Cristo o el diablo. Debe ser un lugar donde ellos, estos corrompidos, puedan escuchar la verdad y sentirse culpables de sus pecados para que puedan ser salvos. Usted, entre tanto, no se sienta culpable. Usted no puede, hermano, tener un ambiente favorable en este lugar. Tiene que saber que este lugar es de santo, de puro, donde aquí, hermano, solamente se reúnen los enfermos, los que quieren agradar a Dios, que quieren ser sanos. Porque esta es la clínica de Cristo. Y a esta clínica deben de venir en los que quieran ser sanados. Se bajó del mesón. Se bajó, hermano, de la cabalgadura. Lo tomó. Limpió sus heridas, le vendó con vino y aceite y luego lo montó en la cabalgadura que es el evangelio y lo llevó al mesón que es la iglesia. Si usted, hermano, no es lavado sus heridas con vino y aceite, la sangre de Cristo y la unción del Espíritu Santo y luego llevado, montado en el evangelio, hermano, que viva la palabra y luego llevado, hermano, al mesón que es el hospital de Jesucristo, usted no puede ser partícipe de los hijos de Dios. Romanos 10, 13 al 17. Por eso hoy es un día donde se deben de tomar determinaciones.
Al nombre de Cristo damos gloria. Capítulo 10, versos 13 al 17 dice la palabra en Romanos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sabe qué significa aquí la palabra invocar el nombre del Señor? Aquel que tomar el nombre del Señor en serio. Señor, la palabra Señor quiere decir, tú eres mi amo. En este momento me constituyo tu siervo. Tú eres mi Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquel que lo constituya al Señor, su amo, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El que invoque el nombre del Señor, el que acepte a Cristo como su Señor, el que constituya a Cristo como Señor. Yo soy su amo, ese será salvo. Si el Señor Jesucristo no es tu Señor, tu amo, usted no puede ser salvo. Amable y amorosamente, con gentileza, pero con firmeza, a los inconversos se les debe confrontar con la realidad de su pecado y la misericordiosa provisión de Dios mediante la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. A los que están en las congregaciones, que están viviendo una vida mediocre, una vida, hermano, apática, indiferente, que están cometiendo pecados de Nicolás y de Balaán, a esos hermanos hay que decirles que se arreglen o si no tienen que irse, alabado sea el nombre del Señor. Y a los inconversos hay que predicarles el plan de salvación por la misericordia divina. Para que no confundamos. El error nunca se suprimirá haciendo concesiones con él. Si usted está cometiendo un error doctrinal, o lo está, hermano, llevando a cabo en la iglesia y seduciendo a otros, hermano, no podemos hacer concesiones con los tales. ¿Qué es concesiones? Alianzas. Aleluya. Allegarnos, ponernos de acuerdo, a ver, hermano, un acuerdo mutuo. No. ¿Estás en error? No hay compatibilidad. El error no se suprimirá haciendo concesiones con él. Las actuales iglesias, a las que no les gusta confrontar el pecado, están en su mayoría repitiendo el error de la iglesia de Pérgamo en una gran escala y enfrentarán el juicio del Señor de la iglesia. Ahí están, hermano, en esas congregaciones, hermano. ¡Qué tristeza! Por eso, hermano, aquí tenemos que predicar a los cuatro vientos, hermano. Si a las iglesias que sea, hermano. Si hay que hablar con el pastor que sea, hermano, que está cometiendo el pecado, hermano, a la congregación hay que hacerlo. Ahí está esa grande multitud, hermano, congregándose, hermano. Pero está, hermano, pululando el pecado en ellos. Tranquilo, Dios hará la obra, Dios hará la obra. Eso es lo que se predica. Dios hará la obra. Nunca, hermano, predican contra la inmoralidad. Nunca predican contra la mundanalidad. Siempre Dios es amor, Dios es amor. Ahí está, Dios hace la obra, Dios hace la obra. Dios lo que mira es el corazón. Y ahí van llevando a la iglesia y están atrayendo adeptos, como dice el hermano Jesucristo, allá en Mateo, haciéndolo totalmente acreedores del infierno. Al nombre de Cristo damos gloria. Tranquilo, mío. No se preocupe, cayó en adulterio. No, que no se da cuenta, eso sí, el hermano tal, porque es que es tan fanático. Que mejor dicho era hacer escándalo en la iglesia. Pero aquí entre los dos, tranquilo. Eso sí, no deje avanzar mucho la cosa. Y ya la pipa para arriba. Y ya el buchón para arriba. Y ya ese tumorcito mostrándose. Aleluya. Y cuando fue extirpado ese fue el tumor a los 10 meses o 9 meses. ¡Ay, yo no sabía! Dice el pastor. Sin vergüenza. Según Números capítulo 22, verso 21 al 35.
Al nombre de Cristo damos gloria. Dice la palabra: así Balaam se levantó por la mañana y cinchó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y el furor de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos mozos suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces hirió Balaam al asna para hacerla volver al camino. Mas el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de una parte y pared de otra. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a herirla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam y se enojó Balaam e hirió al asna con el palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has herido estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día, y he acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos a Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia e inclinóse sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has herido tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para contrarrestarte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado que no sabía que tú tenías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te dijere, esa palabra hablarás. Así a Balaam fue con los príncipes de Balaam. Viene la pregunta: ¿quién fue más burra, Balaam o la burra? Y ahora viene el desconsuelo que se lleva Balaam, hermano, cuando Balaam escuchó 2 palabras que profetizó Balaam. Porque Balaam llegó y dijo estas palabras puestas en la boca del Padre de la Gloria, y dijo: la estrella de Jacob. Pronunció una palabra profética que hasta el día de hoy, hermano, se está llevando a cabo en el pueblo hebreo. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué profecía! Capítulo 24, verso 17. Aleluya. Lo veré, dijo Balaam. Lo veré. Oiga, Balaam, hermano, pronunció estas palabras: voy a ver lo que va a suceder. Aleluya. Mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Palabra profética que se cumplió en el rey David, representando a Jesucristo. Aleluya. La estrella, el renuevo, sería David como rey. Alabado sea el nombre del Señor, porque luego se le prometió rey perpetuo a este hombre que hirió, hermano, a esos hombres que estaban, hermano, provocando la ira del Dios Altísimo. Finex. Sea bendito el nombre del Señor. E Israel se portará varonilmente. Pero mire lo que dice el versículo 16, el versículo 17. Y se levantará cetro de Israel. Cetro habla del rey. ¿Qué es lo que tiene un rey en la mano? El cetro.
Y ahí es donde se levantaría Jesucristo, hermano. Proféticamente, Balaam profetizó que ese pueblo sería bendecido por Jesucristo, el Rey, que tenía el cetro en la mano. Entonces Balaam entendió que, hermano, Balaam estaba profetizando una palabra, hermano, de victoria a favor del pueblo de Israel. Ojo con esto. A esta moza. Mire cómo pudo expresarse Balaam. Mire cómo puede hablar una persona que ha caído. Una persona que vende el mensaje. Una persona que predica por plata. Porque siempre los que predican por plata, hermano, procuran, hermano, no herirle la susceptibilidad de los creyentes. Tranquilo, hermanito. Usted está en el montaño, nadie sabe en la iglesia. Yo eso ya no lo que sé. Y eso, hermano, con esa elocuencia, hermano, y se porta el hermano de algo. Ojo con esta moza. Balaam pudo haber hablado de esta manera para sí mismo. Hablo comillas. Yo sé que la gente anda diciendo a mis espaldas, ahí va Balaam, el mejor profeta que se pueda sobornar o comprar por dinero. Pero podrían ser peores las palabras que dirían a mis espaldas. Pueden estar hablando de cómo un cuadrúpedo demostró que el bípedo que cabalgaba sobre este era un verdadero asno. Número 22:7, 22 al 31. Acerca de mi misión tocante a Israel, no me pagaron ni un centavo, porque Balaam, cuando llegó al pueblo a una victoria, no recibió recompensa, y eso a él lo tenía herido. ¿Usted sabe de qué libro por boca de Balaam fue libre Israel? ¿De qué? Eso es una tareita. Acerca de la misión tocante a Israel, no me pagaron ni un centavo. Eso sí que fue frustrante. Eso sí que me hirió. Luego viene una oferta mayor. Por pago solamente pronunciar una maldición sobre Israel. Esto de maldecir a Israel era más fácil que hacerlo. Él sabía eso, que era más fácil decir, voy a maldecir, que hacerlo. Cuando abrí mi boca para maldecir a la nación escogida, en lugar de maldiciones, oí salir de mi boca bendiciones. Pero aunque esto para mí fue frustrante, lo más terrible es que los que me contrataron estaban totalmente enfurecidos contra mí. Pero no es todo está perdido. Pero no todo está perdido. Aunque muchos me están criticando, aunque muchos me están murmurando, hay en la congregación quienes me tienen en buen concepto. Y están pagándome, me están ministrando, me están haciendo esto y aquello, me están haciendo muchos favores. Sigo lo que dice Balaam. Pero no todo está perdido. Pudo inducir tratos sexuales entre algunos hombres hebreos y mujeres moabitas. Se moja. Aunque no logré maldecir, aunque no logré que cayese maldición de parte de Dios sobre este pueblo, pero sí logré seducir a este pueblo a que fueran corrompidos. Se mofan de la corrupción del pueblo. Aunque no pude maldecirlos, conseguí corromperlos. De hecho, según algunos rumores que se oye por ahí, más de 20,000 israelitas fueron muertos por su Dios por esta pequeña frivolidad. No es un mal día de trabajo para un profeta que nunca recibió ni un céntimo.
Pero debo admitir que estoy un poco intranquilo. Todo parece demasiado tranquilo por aquí. Si Israel sobrevive a todo esto, porque eso es lo que tienen que tener en cuenta los fraudulentos, los predicadores, que están corrompiendo las congregaciones con permitir el pecado en el pueblo. Esto, hermano, que estoy llevando como reflexión que pudo haber dicho Balaam, debieran de llevar la reflexión los predicadores fraudulentos, los que no les importa que la iglesia peca o no peca, los que no les importa que la iglesia va al infierno o no va al infierno. Lo importante es tener, hermano, dinerito en los bancos, sus buenas casas, sus buenos autos, su buena cinta, su buena alimentación y sus hijos en buenos centros educativos. No les importa sino que la gente, hermano, traiga bienes a ellos, así se pierdan. A Balaam lo que más le importaba era el precio, la plata que llegaron y así no importaba si el pueblo era maldecido o no era maldecido, si se corrompió o no se corrompió. Pero esta reflexión que yo quiero que se debe llevar a cabo, aquellos corrompidos, aquellos que están lanzando desde las congregaciones a las almas del infierno, que reflexionen. Pero debo admitir que estoy un poco intranquilo. Todo parece demasiado tranquilo por aquí. Si Israel, oiga bien, pueblo de Dios, y oiga bien, predicador del siglo XXI, que se preocupa más por la leche, la lana y la carne de las ovejas que del bienestar espiritual. Oiga bien, predicadores, que no les importa la santidad de la iglesia, sino que la iglesia se llene de miembros, así sean pecadores, así sean corrompidos. Lo importante es que traigan, hermano, el dinerito a la iglesia, y no importa si se van para el infierno. Si Israel, si los verdaderos hombres de Dios prevalecen, si los verdaderos hombres de Dios se levantan en aquel gran día y toman la espada en la mano y lo van a lanzar, ¿qué será de ellos? Si Israel sobrevive a todo esto, ¿qué pasará si destruyen a Moab como de malas ganas predico que harían? Número 24:17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel e herirá los cantores de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Ahí es donde se levanta, hermano, el rey de reyes, hermano. Y hiere a Moab de muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso lo dio en profecía Balaam. Pero luego él dice algo más terrible todavía. Pero si este pueblo sobrevive, peor aún, no solamente que van a destruir a los moabitas de la faz de la tierra, los van a eliminar, pero todavía viene algo peor. Pero aún, ¿qué pasará conmigo si viene el pueblo de Israel con su espada en la mano? ¿Qué pasará de mí? Nada más ni nada menos que el capítulo 31, verso 8, ahí está la respuesta. El pueblo hebreo, hermano, se levantó victorioso. Hermano, hizo guerra contra los moabitas. Y hermano, cogió a Balaam y lo lanceó, lo mató a espada, alabado sea el Señor. Capítulo 31, verso 8, dice la palabra. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. Aleluya. Eli, Resem, Isur, y Ur y Reba, 5 reyes de Madián. A Balaam también, hijo de Beor, mataron a espada. No vaya a creer, hermano del alma, que si hacemos alianza con los moabitas, hermano, no seremos traspasados con la espada del Señor. El Señor, hermano, matará a sus enemigos, pero también matará a aquellos que se dejaron seducir. Mataron a aquellos que se dejaron seducir y también mataron al seductor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. El Señor destruirá, hermano, a todos los que quieran corromper a la iglesia.
Al nombre de Cristo damos gloria. Balaam, también hijo de Beor, mataron a espada. Por eso hay que tener cuidado, hermano. ¿Qué doctrina estamos siguiendo? Estamos dejando infiltrar, hermano, doctrina de pecado, doctrina de demonios, doctrina de error. Eliminémosla. Si de pronto usted ha dejado entrar a su vida cosas que no le nada, sácalo, arrepiéntate de haberla dejado entrar, sácalos antes de que sea demasiado tarde. Porque Cristo, hermano, viene presto, alabado sea el nombre del Señor. Y luego viene lecciones espirituales a seguir. Lecciones espirituales a seguir. Primero, Dios tiene muchas maneras de humillarnos cuando cercamente rehusamos hacer su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo, no debemos permitir que el amor al dinero nos lleve a un mal uso de las capacidades que hemos recibido de Dios. Pues muchos tratan el evangelio como una mercancía. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Pedro 2:15. Hermano, que usted aquí no esté predicando por plata, por recompensa. Que alguien le diga a usted, predique de esta manera suavecito, no hable tanto de pecado, no hable tanto de aquello. No, si al presidente de la República hay que decirle que es un corrompido, hay que decirle, si a los que tratan, hermano, allá en los secretos al Estado, hermano, están siendo corrompidos, hay que decírselo. Estoy dispuesto, hermano, decirle en la cara que sea, hermano, la verdad contraria, hermano, cesar mi responsabilidad y ver a otro llegar a Cristo. Usted no se deje vender por plata, no se deje comprar por dinero, porque Cristo vale más que cualquier cosa en la tierra. Segunda de Pedro 2:15, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, al nombre de Cristo damos gloria, al nombre de Cristo damos gloria, a Él damos gloria. Que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio. El premio, hermano, el pago por su maldad. Al nombre de Cristo damos gloria. Tercero, cuando Satanás y sus siervos no logran derrotarnos de una manera, buscarán atacarnos por otro frente. Usted, hermano, si en este momento el enemigo te ha atacado de una y otra manera y no lo ha logrado desubicar, no lo ha logrado destruir, hermano, sepa y entienda, hermano, que Él inventará otras estrategias. Él, hermano, insistirá. Por lo tanto, usted tiene que mantenerse, hermano, guarnecido en Cristo Jesús. Tiene que estar siempre ahí, hermano. Cristo por delante, porque la vida va abriendo paso en la victoria de Cristo, en nuestra victoria. Con Cristo estamos seguros. El diablo está vencido. Él está derrotado. Al nombre de Cristo damos gloria. Número 24:10. Número 24:10. Permíteme un poquito de locura, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces descendió la ira de Balaam contra Balaam, y batiendo sus palmas le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los ha resueltamente bendecido ya 3 veces. No le dio resultado al enemigo, hermano. Porque el Señor, hermano, cuando usted cercamente, hermano, está empecinado en hacer cosas que a Dios les agrada, Dios procura, hermano, hacer lo contrario, que usted no caiga en ese error. Y Dios, hermano, estaba decidido que Balaam no fallara, pero Dios, hermano, hacía lo posible para que no lo hiciera. Y Balaam cercamente, hermano, quiso interponerse, hermano, pero el enemigo, hermano, sigue insistiendo. Versículo, capítulo 25, verso 1 y 3 de Números. Reposó Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Listo, como Balaam no pudo maldecir al pueblo, entonces sí lo que hizo fue seducir al pueblo con las hijas de Moab, y lo logró. Porque es que cuando el enemigo, hermano, fracasa en un intento, él busca a otro con tal de hacerte caer. Aleluya. Las padres llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Y se llevó el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Usted sabe quién era Baal-peor, ¿cierto? Baal-peor, hermano, fue uno de los ídolos, hermano, el pueblo de Israel, hermano, inducido, hermano, por los moabitas, hermano. Ellos sacrificaron a sus hijos y a sus hijas
nombre de Cristo damos gloria. Capítulo 31, verso 16. Cuando el enemigo fracasa en un intento, él busca otro. He aquí, ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam para causar prevaricación contra Jehová en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Sabe qué tiene que hacer Dios, hermano, para estorbar, hermano, que el pecado avance en la iglesia? Tiene que matar a los corrompidos. Tiene que extirpar de la iglesia aquellos que están estorbando a que el pueblo avance en la consagración a Dios. Al nombre de Cristo damos gloria. ¿Será que Dios tendrá que utilizar una mula acémila para refrenar tu locura? En el contexto latino, hermano, la palabra acérima es una burra terca, pero más sabia que un hombre más cuerdo. Ahí está, segunda de Pedro 2, 15 y 16. ¿Será que Dios tendrá que utilizar una acémila para hacer refrenar tu locura, hermano? Usted que está haciendo cosas que desagrada a Dios a espaldas, hermano, del pueblo, pero que Dios lo ha descubierto. Que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Será que Dios tendrá que utilizar, hermano, una bestia para que usted reflexione? Porque puede ser más sabia una bestia que usted que dice ser hijo de Dios. Al nombre de Cristo damos gloria. Siempre tengamos en cuenta las advertencias de nuestro gran Dios, según Deuteronomio capítulo 23, versos 3 al 5. Al nombre de Cristo damos gloria. Capítulo 23, versos 3 al 5 de Deuteronomios. Tengamos siempre en cuenta estas advertencias de nuestro gran Dios y Salvador. Aleluya. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni aún en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquiló contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, de Siria, para que te maldijese. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te volvió la bendición. La maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Recuerda, hermano, no podemos hacer alianza con los del mundo porque Él nos ama. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 al 18. No podemos hacer alianzas, hermano, con nada que sea corrompido. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 al 18. Al nombre de Cristo damos gloria. Al nombre de Cristo damos gloria. No os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Juan, primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Al nombre de Cristo damos gloria. Al nombre de Cristo damos gloria. Primera de Juan capítulo 2, versos 15 al 17. Lo que muchos llaman que esto es fanatismo. Aleluya.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia, o sea, los deseos de la carne, la concupiscencia o los deseos de los ojos, y la soberbia, o sea, la vanidad de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay que tener en cuenta, hermano, no hacer, hermano, alianzas con el mundo, no amar las cosas, hermano, que el mundo ama. Alabado sea el nombre del Señor, deseo de la carne, deseo de los ojos, y la soberbia de la vida, o sea, la vanidad. Y luego vienen los tres requisitos, hermano. ¿Qué es, hermano, los deseos de la carne? ¿Qué son los deseos de los ojos? ¿Y qué es la vanidad de la vida, la vanagloria de la vida? Estas tres cosas tiene que tener en cuenta el creyente, porque muchos, hermanos, están haciendo caso omiso a lo que es el deseo de la carne, el deseo de los ojos, y también, hermanos, la soberbia de la vida. Al nombre de Cristo damos gloria. ¿Qué son los deseos de la carne? ¿Qué son los deseos de los ojos? ¿Y qué es la vanagloria de la vida? ¿Qué es vanagloria de la vida? Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo.